de que se me olvide. Y bueno, profe, ¿por qué decía calificación 30? Pues porque sacaste 30, digo yo. Si se supone que la calificación que les marca ahí, pues es lo que tienen. Bueno, entonces esta segunda unidad se va a enfocar en el equilibrio ácido-base. A lo mejor y todos han escuchado el ácido-base o hemos escuchado sobre el pH, pero aquí lo vamos a aterrizar, pues, como aquí lo dice, sobre el organismo animal y por qué es importante el entender el pH. O sea, cambios en el pH en los organismos, en los animales, en los gatitos, lo podemos visualizar como enfermedades. O sea, básicamente los cambios en el pH desembocan en enfermedades, mejor dicho. Y hay cierta signología que nosotros podemos observar, por ejemplo, la respiración agitada puede ser por cambios en el pH o, al contrario, la respiración muy lenta puede generar cambios en el pH. Eh, entonces, vamos a entrar a este tema y, y como ahorita les comentaba, aquí se da por hecho que ustedes ya saben qué es una célula, más o menos cómo funciona el organismo, etcétera, porque se parte de que ustedes ven eso en la prepa. Entonces, si hay dudas, si hay comentarios, con toda confianza pregunten, por favor. Profe, yo estoy mirando lo de las ecuaciones de molaridad y eso. ¿En dónde? En laboratorio. Aquí no vamos a ver nada de ecuaciones de molaridad. Bueno, sí les traigo así como una cuenta, pero lo hacemos aquí rapidito. O sea, no es de que les voy a poner eso en el examen. Bueno, entonces, segunda unidad, asocia los ácidos, álcalis y amortiguadores en los mecanismos de acción de mantenimiento del pH del organismo animal. Perdón. Entonces, el objetivo de esta unidad es que ustedes puedan comprender cuáles son los niveles adecuados de pH en el organismo mediante la interacción de ácidos, alcalinos y amortiguadores. Cuando hablamos de pH, hablamos de qué tan ácido o qué tan básico o alcalino es una sustancia. Y también vamos a aterrizar esta información sobre cómo nuestro organismo, como están viendo aquí en la imagen, vamos a buscar que tengamos un equilibrio hablando de pH, ¿no? También vamos a hablar sobre los mecanismos que tenemos para estabilizar este pH, como es la respiración, como es la orina, los vómitos, y qué trastornos o enfermedades pueden surgir a raíz de que haya un desequilibrio en el ácido base. Al final de esta unidad les traigo casos clínicos para discutirlos. Yo les voy a platicar de que no, pues tenemos un perrito que trae diarreas, que trae vómitos. Entonces vamos a aterrizarlo. ¿Qué sucede enfocándonos aquí al pH? Mm, ok. Entonces, en la imagen que estamos viendo, aquí por ejemplo están viendo dióxido de carbono, están viendo hidrógenos, eh, vemos el riñón, los pulmones, pH menor a lo normal. Vamos a hablar de toda esta interacción que hay en el organismo. Entonces, la primera unidad fue nomás como una introducción para hablar de que nosotros como organismos vivos somos procesos y estos procesos pues se llevan a cabo a través de moléculas, ¿no? Moléculas como el dióxido de carbono y el hidrógeno. Fíjense cómo aquí el hidrógeno nos los marcan como un positivo, o sea, como un ion positivo, y esto es porque perdieron su electrón. Generalmente estos iones estos iones o estos hidrógenos con su carga positiva son muy reactivos, son los ácidos. Y pues yo creo que todos relacionamos como una sustancia ácida como algo que corroe, precisamente porque estos hidrógenos pues terminan siendo reactivos, están buscando cómo obtener el electrón que le quitaron y al obtenerlo pues liberan energía o toman energía y van degradando de esa forma. Em, Bueno, ¿alguna duda o algún comentario hasta ahorita? Ok. Bueno, dice aquí, para mantener la homeostasis, el cuerpo emplea muchas adaptaciones fisiológicas. Una de ellas es el mantener el equilibrio ácido-base. Eh, por homeostasis
se entiende el equilibrio. O sea, acuérdense que todas nuestras moléculas están buscando un equilibrio y en cuanto se encuentra el equilibrio, de un lado, digamos que de un lado se encuentra el equilibrio y para encontrar el equilibrio, no sé, a nivel respiratorio, pues eso hace que se cree un caos en otro lado y ese otro lado donde fue un caos pues está buscando otra vez mantener ese equilibrio. Entonces nuestro cuerpo constantemente en cada respiración, en cada ida al baño, en cada que ustedes toman agua están buscando mantener un equilibrio. Eso lo pueden ustedes visualizar a nivel de ahorita, ¿no? Pero a nivel celular pues están ocurriendo muchas adaptaciones fisiológicas como que lo están viendo y cada que respiran, cada inhalación y cada exhalación es un mantenimiento del equilibrio del ácido base, por ejemplo. O sea, cuando inhalamos estamos obteniendo de cierta manera una base y cuando exhalamos estamos liberando esa base. Cositas así, vamos a ir paso a paso, pero para que vayan teniendo una idea de a qué voy. Entonces, la homeostasis, ácido base y la regulación del pH son fundamentales tanto para la fisiología normal como para el metabolismo y la función celular. Cuando a mí me enseñaron esto del pH, literalmente me enseñaron que existe, que se puede medir, eh, pues que es un ácido, que es una base, pero no me lo aterrizaron como tal a veterinaria. Para suerte de ustedes tal vez o no, a mí me gusta dar las clases así. Yo les explico las cosas y lo terminamos aterrizando en cosas que vemos en la práctica. Por ejemplo, les voy a traer casos sobre diarreas. ¿Qué pasa en una diarrea en relación al ácido base? ¿Qué pasa cuando cuando tenemos dolor, por ejemplo, en el caso principalmente de los animalitos, se observa mucho en la respiración. Cuando traen dolor respiran como muy agitado, muy rápido. Esa respiración acelerada está generando una eliminación de ácidos, entonces se está desequilibrando el ácido base. Entonces, digamos que el cuerpo va buscando adaptaciones fisiológicas, o sea, si está respirando muy rápido, va a generar una forma de equilibrar su pH pues, con otros. Y si no, puede llegar a generar ya patologías o enfermedades un poquito más marcadas, incluso intoxicaciones. Bueno, ¿alguna duda o algún comentario hasta aquí? O sea, estas primeras diapositivas son más que nada como para que vayan visualizando qué es lo que vamos a ver en esta unidad. Si no, pues seguimos. Vamos a empezar por definir los ácidos. Al menos yo cuando hablamos de ácidos lo primero que pienso es en el ácido gástrico. Este ácido es una sustancia suficientemente fuerte que ayuda a degradar el alimento. Eh, ¿Y qué son los ácidos? ¿No? Aquí el concepto que nos traen los autores dicen que son sustancias químicas que liberan iones hidrógeno. Así el hidrógeno, pero fíjense cómo nos ponen el positivo aquí, refiriéndose a que es el puro núcleo sin su electrón. Si se acuerdan del hidrógeno, el hidrógeno solamente tiene un electrón, o sea, un protón y un electrón orbitando. Entonces, como es un átomo muy electronegativo, muy débil, en el sentido que no hay mucha energía para cargar, es muy fácil que pierda su electrón. Y por lo tanto, vamos a tener hidrógenos libres en su carga positiva sin electrones. Entonces, los ácidos son sustancias que tienen hidrógenos así en su forma libre muy fácil de desprenderse. Y este desprendimiento tan fácil que tienen los ácidos de los iones hidrógenos hacen que sean muy reactivos. Entonces cuando tiene contacto con otra sustancia, los hidrógenos libres empiezan a querer juntarse con la materia y empiezan a degradarlo de esa forma. Por eso los ácidos son tan corrosivos. En cuanto al sabor, pues características de los ácidos, tienen un sabor agrio, pueden corroer materiales, los ácidos también pueden donar protones en reacciones químicas. De hecho, esto es lo que hacen, no es que puedan donar protones, sino que donan protones a reacciones químicas. ¿Se acuerdan que era un protón? Se acaban de tener un examen, ni modo de que no se acuerdan. No, profe, ay, ¿cómo no se van a acordar? Bueno, ¿Es un ion con carga positiva? es un ion con carga positiva, ¿quién fue? Yo, Karen.
Karen, ¿qué? Quintero. Ok. Sí, es un ion con carga positiva. Y eso es porque tenemos ay, ay. Tenemos el hidrógeno, perdió su electrón y pues básicamente no tiene órbita y nomás queda la pura carga positiva disponible. Entonces pueden donar cargas positivas a reacciones químicas de esa forma. Muchas gracias, Karen. Igual, ya te noté. Y cuando les pregunto quién es, y me dicen yo, acuérdense que yo no les puedo ver la cara y pues no conozco sus voces. Entonces, mejor díganme su nombre. Bueno, entonces, ácidos que conocemos así fácil de relacionar. El ácido clorhídrico, que es así es su nomenclatura química, HCl o ácido clorhídrico, que es el que está presente en el estómago. O los ácidos cítricos, que pues son los que están en el limón, en la naranja, en el chile, etc. Me quedé pensando, ¿qué Dime. no se supone que no se podían perder o donar protones? Lo que no se puede, o sea, sí se puede, pero aquí en la Tierra no. Lo que no se puede es sumar protón más protón. O sea, agarrar un hidrógeno y otro hidrógeno, unirlos y generar helio, por ejemplo. O sea, eso no, sí se puede, pero ocupas muchísima energía. Aquí lo que está pasando es que el hidrógeno, el protón, se une a otra molécula, a diferencia de cargas. Por ejemplo, ah, tenemos el oxígeno con dos aquí. Generalmente tenemos un hidrógeno y otro hidrógeno. Puede haber ocasiones en que, a ver, voy a buscar tengo un GIF que lo explica. Sí, creo que es esto. Ok, no, eso no es. Bueno, aquí mira. Aquí tenemos el ácido acético y por algún tipo de reacción puede perder su ion hidrógeno de esta forma. O sea, aquí el ion hidrógeno se libera y queda un electrón disponible aquí. Entonces por carga se pueden unir estos dos. O sea, no es que se una protón con protón, sino que por cargas se acomoda. No sé si me explica. O sea, no la está perdiendo, simplemente está trayéndose por la carga. Ajá, sí, básicamente eso. O sea, lo que no se puede hacer, sí se puede, no, pero les comento que eso apenas pasa en las estrellas. Es tomar un protón o protones y unirlos directamente. Eso se generarían nuevos elementos químicos. O sea, si tú tomas un hidrógeno y otro hidrógeno y los unes, a nivel de protón se genera un helio. Y si le agregas otro, pues, no sé, si agregas 6 se forma oxígeno. Si les vas agregando, vas cambiando de elementos. Entonces, eso ocurre pues allá en las estrellas. Aquí en la Tierra lo único que se acomodan es por cargas o se comparten electrones y ya. ¿Sí? Bueno, ¿dudas con ácidos? Bueno, en el caso de las bases es lo mismo, o sea, liberan iones, pero los liberan en su forma hidróxido, que sería un oxígeno acomodado con un hidrógeno. Y aquí vamos a tener una carga positiva. Si quisieran relacionar ácidos con bases, los ácidos son OH en su versión negativa y los ácidos es una H en su versión positiva. Bases OH, perdón, y ácidos H es así. ¿Qué pasa si unen estos dos? OH más H se forma un H2O, o sea, se forma agua. Entonces, básicamente, el potencial de hidrógeno o el pH es como un desbalance en las moléculas de agua. No sé si lo están más o menos visualizando. Pero cuando se disocia de esta forma el agua, quedan reactivos por sus cargas. En
por alcalinos serían en su versión negativa el ion hidrógeno, y en los ácidos terminaría siendo por su versión positiva. Entonces ambas son reactivas, pero una es más reactiva que otra en el caso de los alcalinos. Bueno, manden. ¿Qué dijo que era el pH? O sea, ¿cómo lo escribió? ¿Cómo? ¿Cómo escribió el pH? Un desbalance. No escucho bien. ¿Cómo Ah, describía el pH? ajá. Ah, ok. Sí, el pH es una disociación. Bueno, por concepto, pH significa potencial de hidrógeno, refiriéndose al potencial de una sustancia de liberar iones de hidrógeno. Pero aquí lo que les estoy diciendo es que los alcalinos, fíjense cómo aquí nos están mencionando, que liberan iones hidróxidos, es decir, OH en su versión negativa. Es decir, porque este OH tiene dos electrones. O sea, en vez de tener el oxígeno y el hidrógeno con, o sea, el H2O, que sería el agua en su molécula más estable, el ion hidroxilo necesita tener un electrón extra. O sea, todavía puede aceptar un electrón extra. Cuando se disocia, se forman estos dos. No sé si me expliqué. Creo que no, porque ni yo me alcancé a entender. Pero bueno, voy a explicar alcalinos y luego paso a paso voy a ir siguiendo explicando para terminar de aclarar lo del pH. Porque pues es lo que es, básicamente les quiero explicar lo que a continuación pues voy a seguir explicando. Pero bueno, características de los alcalinos, pues fíjense nomás, aquí son liberación de iones hidróxidos. Y estos, pues, diferencia de los ácidos, tienen un sabor amargo y tienen la capacidad de neutralizar a los ácidos, así como los ácidos tienen capacidad de neutralizar a los álcalis o a las bases. Entonces, características, estos pueden aceptar protones. Como tienen su carga negativa, pueden aceptar fácilmente los protones o los iones hidróxido libres y formar agua. Y así se van como aquí dice, neutralizándose. Dice ejemplos de hidróxidos o sustancias alcalinas. Tenemos el hidróxido de sodio, el hidróxido de aluminio. El hidróxido de sodio pues, termina siendo una base que se encuentra, pues, por ejemplo, en nuestra sangre, que permite como estabilizar el pH de la sangre. Profe, cuando ponemos helio en la boca con un globo y cambia nuestra voz, dañino. Pregunta, afirmación, pero sí, es tóxico. El helio es tóxico para nosotros, o sea, no lo podemos metabolizar tan fácil. Si cambia nuestra voz, no sé químicamente por qué cambia nuestra voz, pero si es poquito sí no pasa nada, pero si empezamos a inhalar mucho helio, sí nos intoxicamos. Hay algo que sí siempre me he preguntado de las bases. ¿Por qué hay bases que son, puede ser que igual de dañinos que los ácidos? Porque son igual de reactivas. O sea, pueden ser igual de reactivas que los ácidos. O sea, hay como niveles. Ahorita vamos a platicar de eso. O sea, como dice un compañero, el veneno está en la dosis. O sea, hay cosas que en porciones muy pequeñas pueden significar veneno para nosotros, pero en porciones microscópicas nos sirven. Y hay cosas que podemos comer mucho y no nos afecta, pero siempre el veneno está en la dosis. Entonces, cosas muy alcalinas, o sea, muy alcalinas, terminan siendo también corrosivas. Pero relacionamos más a los ácidos porque hay más ácidos que bases, yo creo. Bueno, entonces pH, la palabra pH significa potencial de hidrógeno, refiriéndose a que una sustancia tenga la capacidad de liberar iones hidrógenos o no. Dice, el pH es una medida de acidez o alcalinidad de una solución acuosa. Básicamente cuando hablamos del pH de una solución, estamos hablando de qué tan fácil va a liberar iones hidrógeno o qué tan fácil puede aceptar unos iones hidrógeno. Dice, el pH indica la concentración de iones hidrógeno presentes en determinadas disoluciones.
Casi siempre cuando hablamos de soluciones, disoluciones, acuosas, fíjense cómo aquí estamos hablando de acuosas, si yo les pregunto algo o les digo solución, disolución, a lo mejor bueno, si les digo solución, a lo mejor piensan en una respuesta, ¿no? Pero también podemos pensar en una solución acuosa, como dice aquí, en agua, en algo con agua. Eh, no sé, el café, el perfume, o sea, eso es como una solución. Entonces vienen involucradas moléculas de agua. Y la manera en que tiene esta solución de liberar unos iones hidrógeno o de aceptar estos iones hidrógeno es donde va a entrar su pH, o sea, el potencial que tiene esta solución de liberar sus iones hidrógeno. No sé si me expliqué. Como el cloro, ajá, el cloro también sería una solución. O sea, todo lo que ustedes tengan como cierto contenido de agua es una solución. Disolución específicamente serían dos componentes, agua y otro componente. Bueno, entonces nosotros como organismos vivos, en la clase o en la unidad pasada vimos que nosotros tenemos alrededor del 60-70% de composición de agua. Eso significa que en nuestro organismo pues va a haber cierto nivel de liberación de iones hidrógeno o de aceptación de iones hidrógeno. Y siempre estaba ocurriendo. Les comentaba acá que ustedes respiran, hay un cambio del pH a nivel de pulmón, a nivel de sangre. Y al mismo tiempo tenemos otras reacciones que van a equilibrar ese cambio de pH, porque si nos vamos a los extremos podemos pues afectar a nuestro nivel cognitivo. Eh, por ejemplo, si hay mucho alcalinidad, se genera como trabaja muchísimo nuestro sistema nervioso central, o sea, podemos tener epilepsias, cositas así. O si se hace muy alcalino, pues también nuestro sistema nervioso central se deprime bastante y nos podemos caer en coma, por ejemplo, ¿no? O sea, si hay un cambio de pH a esos niveles extremos, terminan yendo a signología o a signos, algo que nosotros podemos ver en los animales, como la epilepsia o el coma, ¿no? Y pues también la muerte. Dime, Melania. Ah, ¿Iban a hablar? yo levanté la mano. Dime, Dora. Eh, ¿Y sí, qué causa eso? O sea, para que uno pueda quedar en coma o que le dé un ataque de epilepsia. Por cambios de pH. Es lo que les voy a comentar a continuación. Entonces, Ah, si nosotros ahorita tenemos varias formas de mantener el pH. Si hay cambios en el pH, cambian las funciones enzimáticas. Yo sé que algunos de ustedes no saben qué es una función enzimática. Aquí en el GIF lo que ustedes están viendo a nivel molecular tenemos proteínas que degradan, por ejemplo, ciertas cosas. Por ejemplo, cuando comemos, lo que hacemos es agarrar la comida y a nivel molecular partirla tan pequeña que puedan caber en nuestras células. Ese tipo de funciones las hacen las enzimas. Entonces, si hay equilibrio en el pH, pues podemos tener una digestión normal. Podemos degradar la comida a porciones tan pequeñitas que quepan en nuestras células y poderlas utilizar como energía. También podemos utilizar el transporte de sustancias. Si hay un buen pH, el transporte de sustancias de afuera de la célula hacia adentro de la célula ocurre normal. Y pues la respiración. La respiración es lo más fácil que nosotros podemos visualizar como una actividad metabólica. Cada vez que respiramos, estamos generando una actividad metabólica y hay cambios en el pH en esto. Si hay un desequilibrio en el pH, vamos a dejar de respirar bien, nuestra célula va a dejar de transportar sustancias y también de generar reacciones químicas. Las funciones enzimáticas básicamente son reacciones químicas dirigidas. Entonces, se van dejando de funcionar todo esto y a nivel de célula, a nivel de neuronas, a nivel de cerebro, pues empiezan a afectar y podemos llegar al coma, podemos llegar a ataques de epilepsia o a la muerte, ¿no? O sea, es como una cadenita todo. ¿Dudas con esto? Ok. Entonces, el pH lo podemos medir.
es una escala. Y aquí dice que la escala va del 0 al 14. Entonces, del 0 al 6 se consideran soluciones ácidas. El 7 es puramente neutro, básicamente es agua pura, cuando el agua está en totalmente equilibrio y hay puro H2O. Y del 8 al 14 tenemos mayor concentraciones de estos iones hidrógeno y serían alcalinas. Entonces, del 0 al 6 hay mucho hidrógeno, del 8 al 14 hay iones hidróxido y el 7 todo está en equilibrio y hay pura agua. Entonces no hay ningún hidrógeno que ande volando reactivo o un hidróxido que ande volando reactivo. ¿Sí me explico? Entonces aquí en la imagen están viendo diferentes niveles de ácidos. Por ejemplo, las baterías son muy ácidas, el ácido del estómago es muy ácido, el limón, la soda, el tomate, el café, la leche. Y alcalino, pues hablamos de la sangre, la clara de huevo, los antiácidos que también secreta nuestro estómago. Bueno, los antiácidos, perdón, que tomamos para la gastritis, por ejemplo, el amoníaco, el jabón, el cloro, limpiador de cañerías, etcétera. Maestro, ¿podría O sea, repetir lo que dijo acerca, se puede pasar un ataque de epilepsia o un paro cardíaco? Sí. Básicamente, eh, a nivel de nuestro cerebro, los ácidos hacen que funcione muy lento el cerebro y eso hace que entremos en coma. Y con los alcalinos aceleran mucho el sistema nervioso, el cerebro. Entonces puede ser que sea muy acelerada la reacción y por lo tanto nuestro cerebro no después deja de funcionar normal y empiezan los ataques de epilepsia. ¿Por qué el cloro es alcalino? Porque puede aceptar protones. profe, Pero, o sea que tanto el ácido y el alcalino son corrosivos. O sea, sí. no. Yo pensé que el alcalino no. Pues no me acordaba de eso. Sí, o sea, los dos son corrosivos, pero los niveles extremos. O sea, el 13 y el 14 son muy corrosivos, el 0 y el 1 son muy corrosivos. El limón sí es corrosivo, pero pues igual se lo echamos a la comida, o sea, no nos va a degradar a nosotros como tal. Pero la batería, por ejemplo, si pudiera hacerlo. Igual acá, pues el jabón no nos pasa nada, o sea, nos limpia así, pero el cloro si nos los dejamos nos va a empezar a arder, con los que limpian las cañerías, pues también si nos los ponemos directamente en la piel nos va a arder. Pero pues la sangre, que es ligeramente alcalina, el huevo que es ligeramente alcalino, el café, así, pues no nos hacen tanto daño. O sea, ahorita les comentaba, en la dosis pues está el veneno. ¿Con, con qué razón me duele el estómago cuando tomo café? Ay, no le echen la culpa al cafecito. Yo, mira, pero no, sí, termina siendo, o sea, si traes una acidosis, o sea, si ya traes una gastritis, o sea, tu estómago ya está irritado y le echas algo ácido, pues cualquier cosita le va a hacer daño. Pero mira, mejor tomarse un café que comerse unas entomatadas con limón. Para que veas. No, es que lo que me da lo que me da curiosidad es eso, que yo no entendía por qué siempre que comía algo con tomate me empezaba a dar agruras, que Ok. según yo el tomate era saludable y Es no era saludable. ácido, No y no es, no era es- ácido, pues. Ok. No, el chile es súper ácido, por ejemplo, también. Es más ácido que el limón. Por eso hay que tener una dieta balanceada. Generalmente las, Resultó com- una las, sorpresa para mí. Generalmente la comida es un poquito ácido en general. Bueno, vamos a continuar con la clase. Dice, cuando una sustancia iónica o polar se disuelve en agua, puede cambiar los números relativos de hidrógeno y de hidróxido. Es decir, cuando una sustancia que tiene un nivel diferente de cargas, ya sea positiva o negativa, o hay diferencia de carga en la misma solución, significa que los niveles de hidrógeno y de hidróxido pues están en movimiento.
ya puede ser alcalino o ácido. Entonces, esto es lo que va a determinar su potencial de hidrógeno, qué tan fácil va a liberar estas moléculas. Entonces, cuando una solución contiene cantidades iguales de hidrógeno y de hidróxido, se juntan y forman agua pura, se considera neutra. Pero, cuando las soluciones hay un exceso de ion hidrógeno, se consideran como ácidas. Y este es otro concepto de ácido, una molécula capaz de liberar o donar un hidrógeno. O sea, si en la solución se liberan iones hidrógeno, significa que estos iones hidrógenos van a ser reactivos, se les denominan ácidos. A los ácidos se les conocen como donador de protones, liberan hidrógenos con su carga positiva. ¿Sí? Y los alcalinos, pues es lo contrario. Dice, son las que tienen un número mayor de ion hidróxido y se consideran como soluciones básicas. Cualquier molécula capaz de aceptar un protón, es decir, aceptar un hidrógeno de esta, se define como una base. Entonces, uno es donador de protones, los ácidos, y otro es aceptador de protones. Y la manera en que estos dos se equilibran es formando agua. Uno dona protón, el otro lo acepta y se forma H2O o agua. Sustancia neutra pura que no está reactiva. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Entonces, fíjense cómo el pH tiene mucho que ver con el agua. Entonces, de hecho, del 0 al 7, perdón, del 0 al 14 viene precisamente del estudio del agua. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Dice, las moléculas de agua en un estado líquido poseen una capacidad limitada de ionización para formar un protón o un ion hidrógeno. Es decir, tiene la capacidad limitada para ser ácido y para ser alcalino. O sea que el agua puede actuar como un ácido o una base según la necesidad del cuerpo. Entonces, algo que podemos utilizar para equilibrar, digamos, el pH, pues es tomar agua. Por eso también tomar agua es tan importante, porque nosotros, en cada función que tienen nuestras células, está habiendo un desequilibrio de pH. Entonces, hay que estarle dando agua al organismo para que el cuerpo tenga herramientas también de equilibrarse el solo. Dice, los protones no solo se encuentran dentro del núcleo atómico, es decir, que las cargas positivas no solamente las vamos a ver adentro de los átomos, sino que también van a estar libres en el medio. Es decir, estos protones libres en el medio básicamente son hidrógenos que le quitaron su electrón, entonces pues ahí andan reactivos. A esa reacción se le conoce como reacción de disociación. O sea, cuando estudiamos la química, primero la estudiamos en su versión siempre estable y cómo hace una reacción con otra y así. Pero la realidad pues es otra, ¿no? O sea, en realidad estos iones hidrógenos siempre están libres por ahí buscando con qué reaccionar, porque el universo es así, todo está en movimiento, nunca nada es estable. Cada segundo, cada milisegundo todo está cambiando. Entonces aquí en la imagen están viendo cómo está el ácido acético en su versión, digamos, estable, y cualquier tipo de reacción puede generar un ion acetato liberando un protón. Este protón libre va a tener que reaccionar pues con otra molécula, no va a estar libre por siempre. Entonces dice aquí que los protones no existen realmente en una solución acuosa, es decir, que no están libres solos. En realidad se conectan con moléculas del agua formando H3O positivo. Está raro, ¿no? Pero este ion positivo que se acaba de meter aquí, por ejemplo, aquí están. Primero estamos viendo dos moléculas de agua, 2H2O. Y curiosamente aquí está quitándole un hidrógeno. Puede ser por cosas del azar, porque el mundo y el universo es un caos, ¿no? Y a lo mejor hay más electronegatividad de este lado y eso hace que genere o está repeliendo ciertas cargas de este lado y eso hace que el hidrógeno se una con esta molécula de agua. O sea, no es que el hidrógeno siempre esté volando por ahí solo, pero al mismo tiempo esta genera que
esto hace que sea una molécula muy inestable y por lo tanto que libere el ion hidrógeno de manera muy fácil, lo que lo hace reactiva o ácida. Entonces, cuando les hablo que hay iones hidróxido, iones hidrógeno libres, o sea, si H más solo, en realidad no están solos, siempre está pegada una molécula lista para liberarse y pegarse a otra. Dice, las reacciones bioquímicas son afectadas en gran medida por la concentración de este ion. O sea, todas las reacciones bioquímicas, o sea, todas las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo, se afectan por el desequilibrio de precisamente de este ion hidrógeno. Entonces, al mismo tiempo el cuerpo busca cómo equilibrar eso. Y pues ya les platiqué a grandes rasgos qué pasa a niveles extremos cuando hay un desequilibrio. Pues el coma y la epilepsia. ¿Dudas, comentarios? ¿Qué es el H3O? Ion hidronio se llama. O sea, no se llama agua o H3O, se llama ion hidronio. H3O es igual a ion hidronio, igual a este semilibre. ¿Dudas, comentarios, quejas? Si no, seguimos. Bueno, hay moléculas que tienen la capacidad de funcionar como ácido o como una base. A esta característica se les dice anfótera. Las moléculas anfóteras son moléculas que pueden ser ácidos y que pueden ser bases. Y por lo mismo sirven para neutralizar tanto ácidos como bases. Y pues tenemos el agua. El agua es la principal molécula anfótera. Y seguimos viendo esto. Aquí el agua está funcionando como al aceptar el protón, está funcionando como una base. Y al donar el protón está funcionando como un ácido. Entonces aquí está un ejemplo de cómo una molécula de agua puede ser una molécula anfótera. Si acepta protones, base. Si dona protones, ácido. ¿Sí lo ven? Aquí está. El que dona el protón, ácido. El que acepta protón, aquí dice protono, base. Y les vuelvo a enseñar la imagen. El protón son las bolitas blancas. Entonces uno lo acepta, uno lo dona. Al mismo tiempo esta va a estar muy fácil de liberarlo y va a ser ácido, ¿no? Y esta pues va a ser muy fácil de aceptar otro ion hidrógeno y pues va a ser una base. ¿Dudas, comentarios, quejas? Bueno, voy a terminar con esto. Dice, la acidez de una solución se mide por la concentración de iones de hidrógeno y se expresa en términos de pH. Esto ya lo habíamos comentado. Acuérdense que pH es potencial de hidrógeno, refiriéndose a que el agua o lo que sea, o la solución, va a liberar esos protones. Donde aquí dice que la concentración de hidrógenos es la concentración molar de protones. Es decir, para saber el pH de una solución o para saber qué tantos iones va a liberar una solución, se hace esta cuenta, menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Bueno, esto, aquí está. Entonces, por ejemplo, dice la concentración de iones hidrógeno del jugo gástrico es de 1.8. O sea, si ustedes agarran el jugo del estómago y le miden el pH, va a decir 1.8 aproximadamente. Y en el caso de la sangre, lo vamos a medir y va a medir 7.4 aproximadamente. Entonces, significa que el jugo gástrico tiene muchísimos iones hidrógenos muy fáciles de liberar. Y la sangre tiene poquitos iones hidrógenos que sean fáciles de liberar. Entonces, si hacemos el despeje del pH de 1.8, nos va a salir que es 0.0158 molar. Es decir, que el ácido gástrico tiene 0.0158 iones hidrógeno en su solución libres y la sangre tiene 0.000000398107 de molar, o sea, casi 1.000.000 de veces menos de iones hidrógenos que un jugo gástrico. Entonces eso significa que el jugo gástrico es 1.000.000 de veces en ese sentido más fácil de reaccionar, tiene más moléculas, 1.000.000 de veces más de moléculas que reaccionen.
No sé si me expliqué con esto. Si no, eso lo vemos la otra clase. Pero, ¿dudas, comentarios hasta ahorita? Me perdí, ¿podría explicar otra vez qué cosa?